Buenas noches, soy la estudiante Sandra Patricia Huertas Leguizamo. En el presente video voy a dar a conocer los antecedentes que llevaron a que se presentara el Frente Nacional en la época de 1958 a 1974 y después qué consecuencias tuvo este hecho histórico en Colombia. Comencemos. Revisando un poco de historia, nos encontramos que Antonio Nariño era centralista. Sus principales ideales era unificar las provincias y armar un solo ejército nacional, además de la conformación de un solo Congreso que delegara las leyes de todo un territorio nacional. Por otro lado, Camilo Torres era todo lo contrario, que quería un Congreso y ejército por provincia. Después llegaron los bolivarianos y santanderistas, que cada uno era la réplica de centralistas y federalistas. Los bolivarianos, por su parte, se resistían a abolir la esclavitud, todo lo contrario del santanderista, que quería abolirla, y además de esto que el territorio solo debía ser de Nueva Granada. Por consiguiente, pasamos al origen de los partidos políticos, donde el liberal, su fecha de creación fue el 16 de julio de 1848, cuyos fundadores fueron Francisco de Paula Santander y José Ezequiel Rojas. Su principal característica: equidad, la distribución de ingreso y la riqueza. Sus principios: libertad de culto e igualdad y derecho a la propiedad privada. Partido Conservador fue fundado en 1837, el cual lo conformó un movimiento político cuyos fundadores fueron Simón Bolívar y Mariano Ospina, los cuales son demócratas y nacionalistas, y sus principios fundamentales: Dios es el centro del universo, orden y ley natural de la humanidad. Empezamos con la época de violencia que se dio en 1930 a 1958 durante el gobierno designado por Alfonso López Pumarejo. Por consecuencia de ese gobierno, el Partido Liberal se dividió en dos, entre turballistas y gaitanistas. El turballismo representaba las élites comerciales y el viejo liberalismo elitista que instauró la República Liberal. Por otro lado, el gaitanismo se instauró una corriente nueva dentro del liberalismo, que se originó en Jorge Eliezer Gaitán, el líder del extinto Partido UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Con esto, en 1945, la Dirección Nacional Liberal escogió la candidatura de Turbay como la oficial, dejando al gaitanismo como una tendencia independiente. En este clima político, Mariano Ospina encabezaba un conservatismo unido que arrasó con las elecciones presidenciales de 1946. El conservatismo estaba preocupado, pues veía a Gaitán como una seria amenaza al poder conservador, reconociendo su verdadero poder y popularidad. En la mañana del 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, el cual hizo un estallido de cólera de las masas populares, dando origen al Bogotazo, con una serie de revueltas y saqueos en la capital de Bogotá, que termina a los pocos días tras un baño de sangre. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder y ofrece el final de la guerra por medio de las amnistías. 5.000 guerrilleros liberales dejan las armas. Impone una dictadura militar mediante hechos tales como la clausura de los medios de difusión más importantes en ese momento, que eran los diarios El Tiempo, El Espectador y El Siglo. Pese a esto llega al Frente Nacional como el primer plebiscito donde tiene por primera vez voto la mujer, y es una coalición política entre Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, en donde se estableció como sistema de gobierno que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre su representante liberal y uno conservador. El primer presidente del Frente Nacional y perteneciente al Partido Liberal gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Alberto Lleras Camargo hizo inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz, apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable, impulsó una reforma para mejorar la educación pública e impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista. A pesar de todo esto, llegó Guillermo León Valencia, pues este intensificó la construcción de vivienda y la electrificación rural. Además, aumentó las exportaciones de café y petróleo, lo que permitió que se diese una recuperación económica significativa. Después llegó Carlos Lleras Restrepo, que su principal preocupación fue la modernización del Estado y por aprender cambios en las políticas económicas que permitieran el desarrollo del país.
Dentro de estos cambios, los campesinos fueron tenidos en cuenta gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, y a que la reforma agraria recibió un gran impulso con el objetivo de entregar tierras a los campesinos. Misael Pastrana asumió el poder del político conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional. Debió afrontar serios problemas de orden público por las acusaciones de fraude electoral que se hicieron desde la ANAP. Si se hubiera hecho esto desde el principio, el reconocer de la oposición que se dio tan solo en dejar actuar a los voceros de partidos liberales y conservadores elegidos entre cuerpos legislativos, pero no era más que en las instituciones del Estado. Se desaprovechó la confirmación de un sistema de partidos diversificados que habría servido para jalonear el desarrollo político del país y por consecuencia se establecieron movimientos revolucionarios liberal MRL, la Alianza Nacional Popular ANAPO, el Movimiento Democrático Nacional MN y las dos organizaciones actualmente guerrilleras que son el Ejército Nacional de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos, pero el proceso fue lento y poco eficiente. Posiblemente el Frente Nacional fue un remedio a la violencia bipartidista entre dos partidos, liberal y conservador, de las décadas anteriores, pero produjo enfermedades peores: violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción y un país a medio camino y un pueblo desilusionado. Gracias.